no debe de superar los 100,000 quetzales, ¿verdad? Yo sé que quizás al momento actual ya existen pues muy pocos bienes que tengan ese valor real, ¿verdad? Pero recordemos que muchos de los bienes tienen ese valor dentro de los registros, dentro de los catastros correspondientes, pero siempre que no se exceda de ese monto, ¿verdad? Tomando en cuenta que nuestro código es del año 1963, entonces para esa temporada 100,000 quetzales tenía un valor mucho mayor que el que tiene en este momento. Dentro de las características vamos a encontrar que el patrimonio familiar es indivisible, que no se puede embargar, que no se puede grabar, que es inalienable. Inalienable significa que no se puede realizar ningún tipo de traslación de dominio, ¿verdad? Traslación de dominio, entiéndase, por ejemplo, donación, compraventa, permuta, eso no se puede realizar cuando un bien tiene la característica de que es inalienable. Luego tenemos una característica muy importante que nos establece que no se puede hacer en fraude de acreedores, ¿verdad? En fraude de acreedores significa que, por ejemplo, yo tengo una deuda, yo tengo una obligación y yo soy el deudor en un contrato de mutuo, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros coloquialmente lo conocemos como un préstamo. Entonces, yo, por ejemplo, no he realizado los abonos desde el mes de enero hasta acá y yo me pongo a analizar, bueno, lo más probable es que mi acreedor quiera ejecutar esa obligación que yo tengo con él, ¿verdad? Y si él decide ejecutar, en este caso, o a través de un juicio ejecutivo, ¿verdad? Los que ustedes ya vieron en clases anteriores, quiere decir que va a solicitar el embargo de los bienes, ¿verdad? Entonces, en fraude de acreedores significa que yo de manera dolosa, ¿verdad? Con toda la voluntad para evitar que mi acreedor me ejecute y por lo tanto embargue ese bien, entonces yo lo protejo, ¿verdad? Yo lo protejo en este caso con el patrimonio familiar. Eso significa que ustedes vean esa palabra, ¿verdad? En fraude de acreedores, que en materia civil se denomina así, en fraude de acreedores. En materia penal, ustedes lo van a encontrar regulado como un delito que se denomina alzamiento de bienes, como un delito que se denomina alzamiento de bienes, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo y ese delito lo encuentran regulado en el artículo 352 del Código Penal, ¿verdad? Por si lo quieren anotar también. Entonces, no se puede realizar en fraude de acreedores o en perjuicio de los acreedores. ¿Cuáles son las vías para su otorgamiento? Jurisdicción voluntaria, que puede ser judicial, que es la que nosotros vamos a ver en un momento, y notarial, que ustedes la van a ver ya el próximo semestre, ¿verdad? Pero para que tengan ahí la relación respectiva. En cuanto a la inscripción, toda vez que ya se hayan declarado con lugar las diligencias, se tendría que inscribir en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Esos serían los aspectos importantes que nosotros tenemos que conocer, porque acordémonos que derecho procesal civil es la forma de aplicar la base, de aplicar lo sustantivo, todo lo que ustedes tienen en su código civil. Entonces hicimos ahí un breve recordatorio para que podamos comprender ya el trámite como tal. Se los voy a ampliar ahí un poquito más para que lo vean de una mejor manera. Entonces, ¿en qué casos procede este trámite? ¿Verdad? Procede cuando los miembros del núcleo familiar buscan, como lo vimos hace un momento, otorgar esa protección, ¿verdad? Sobre un bien que les pertenece con el fin de que no se pueda embargar, no se pueda gravar o no se pueda enajenar, ¿verdad? Que lo que tenemos que tomar en cuenta, eso creo que si no se los mencioné, es que tiene un término. Ahora, ahí el término nos establece que no tiene que ser por términos menores de 10 años, ¿verdad? El artículo 364 del Código Civil. Muy bien. Entonces, ya que entendemos la procedencia, y vamos con el primer paso, que sería la solicitud que se va a presentar ante el juez de primera instancia del domicilio correspondiente, identificando cuál es el bien sobre el cual se desea que se autorice la constitución del patrimonio familiar. Posteriormente, pues aquí y ya sabemos, ¿verdad? Que se realiza la calificación del escrito, la calificación de la solicitud para verificar que cumpla con todos los requisitos, ¿verdad? Entonces, si cumple con todos los requisitos y se le da a trámite, pues ya se envía la publicación de un edicto, ¿verdad? Un edicto que tiene que ser publicado por 3 veces en el término de 30 días en el portal electrónico del Diario Oficial. Entonces, si ustedes tienen su artículo 445, también háganle la corrección, ¿verdad? Donde nos indica se publicará, únicamente tendría que ser en el portal electrónico del Diario Oficial, ¿verdad? Si les aparece
que tiene que ser en otro de mayor circulación, pues esto ya no está vigente de conformidad con el decreto 24-2018, decreto 24-2018, que es la ley de avisos electrónicos, ¿verdad? Entonces, siempre que vean en otro de mayor circulación, lo tienen que omitir y entiendan que solo sería, o se entendería que solo sería en el portal electrónico del diario oficial. Muy bien. Luego se inicia un periodo de oposición. Realmente la publicación de los edictos se basa para dar esa publicidad, ¿verdad? De que se está iniciando con este trámite o que se está iniciando con este proceso, ¿verdad? Entonces, si existe algún tipo de oposición de alguien que se considere afectado, por ejemplo, alguno de los acreedores que está viendo que su deudor va a constituir patrimonio familiar en su perjuicio, como lo vimos hace un momento, para que si lo ejecuta no tenga ningún bien con el cual, en este caso, poder cumplir su obligación, se puede oponer, ¿verdad? Puede presentar la oposición respectiva y si existe oposición o si existe litis, quiero que si quieren, mándenme una reacción. ¿Consideran ustedes que si existe litis todavía podría ser un asunto de jurisdicción voluntaria o no? Pueden colocar manita arriba o manita abajo. Manita abajo, excelente, excelente, 100 puntos ahí para todos, porque sí, ya hay litis, si hay oposición, ya en este caso no podemos conocer por la misma vía, ¿verdad? Entonces el artículo 445 ya en el segundo párrafo nos manifiesta que si hay oposición, el proceso ya no se va a conocer por la vía de jurisdicción voluntaria, sino por la vía del juicio ordinario, ¿verdad? Porque en este caso ya tendría que dilucidar el juez a quién le asiste el derecho, ¿verdad? Si a la persona que se está oponiendo o a la persona que en este caso estaba iniciando las diligencias para la constitución del patrimonio familiar. Luego vamos a tener lo relativo a la audiencia a la Procuraduría General de la Nación en su artículo 446. Entonces ustedes ya saben, atachen ahí Ministerio Público y colóquenle, ¿verdad? PGN o Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Con el fin de que manifieste, ¿verdad? Que considera si es viable o no es viable la autorización del trámite correspondiente. Luego vamos a tener la emisión de la resolución final, ¿verdad? En el caso de que no se nos haya convertido en un proceso de carácter litigioso en el cual el juez va a manifestar, ¿verdad? Sin lugar o con lugar las diligencias o sin lugar o con lugar a lo solicitado. En el caso de que se determine o se declare con lugar en la constitución del patrimonio familiar, se va a, en este caso, realizar o se va a ordenar por parte del juez que se haga constar a través de una escritura pública, ¿verdad? Que se otorga una escritura pública en el cual se va a transcribir la resolución correspondiente donde se declararon con lugar las diligencias voluntarias de constitución de patrimonio familiar, ¿verdad? Y entonces, después de que se constituya en escritura pública, yo creo que ustedes ya están viendo derecho notarial, ¿verdad? Acuérdense que siempre que ustedes como notarios faccionen una escritura pública tienen ciertas obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, emitir el testimonio, pues remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Entonces, con ese testimonio, que sería la copia fiel, ¿verdad? Del documento o del instrumento público, pues ya se tendría que realizar la inscripción, ¿verdad? Y al ser, en ese caso, un bien de carácter inmueble, se tiene que inscribir en el Registro General de la Propiedad para que ya pueda surtir los efectos correspondientes, ¿verdad? Entonces es muy importante la inscripción en el Registro General de la Propiedad porque básicamente si no está inscrito, el registro no puede saber, ¿verdad? Que no puede realizar en este caso inscripciones de hipotecas, que no puede realizar en este caso algún tipo de enajenación o traslación de dominio, sino que se le tiene que indicar, ¿verdad? En ese caso, de que sobre ese bien, sobre ese número de finca, folio y libro, se encuentra la protección otorgada a través de un patrimonio familiar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con el trámite siguiente. Estos trámites son cortitos, si ustedes se dan cuenta, son varios trámites cortitos, donde sí ya va a haber un trámite más extenso, va a ser en el tema siguiente, en el tema posterior, ¿verdad? Ya en el tema del proceso sucesorio. Entonces ahí sí los quiero bien, bien despiertos, ¿verdad? Porque si no se me van a perder. Entonces veamos rapidito el tema de las subastas voluntarias y luego ya nos pasamos al proceso sucesorio. Las subastas voluntarias están reguladas del artículo 447 al artículo 449.
Les voy a ampliar aquí otro poquito. Muy bien. Vamos con el tema de la procedencia, ¿verdad? Las subastas voluntarias proceden cuando hay una persona que tiene que ser el legítimo propietario de un bien, ¿verdad? Porque solo el legítimo propietario tiene la facultad de enajenar, la facultad de grabar, tiene esas facultades inherentes al dominio. Entonces, desea subastar un bien que le pertenece, el cual tiene que cumplir con las características de estar libre de gravámenes y anotaciones, ¿verdad? Cuando hace referencia a gravámenes o anotaciones, pues nos está estableciendo que, por ejemplo, sí, tiene que estar libre de hipotecas, tiene que estar libre de anotaciones de embargo, tiene que estar libre de anotaciones de demanda. Quiere decir que ese bien esté, en este caso, con toda la disposición de que al momento de que se declare la subasta a favor de una persona, se pueda realizar inmediatamente la traslación de dominio sin ningún tipo de limitación a la persona que pueda obtener ese bien. Entonces tenemos el paso número 1, que sería la presentación de la solicitud, ¿verdad? Ante un juez de primera instancia civil que pues tenga la competencia, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentre ubicado el bien, acreditando la pertenencia del mismo. Posteriormente se va a emitir la resolución de trámite en el cual se va a establecer si se le da trámite a las diligencias o bien se rechaza porque se considera que no es procedente o no cumple con los requisitos correspondientes, ¿verdad? Tomando en cuenta que no solo en los procesos anteriores, por ejemplo, juicio ordinario, juicio sumario o juicio oral, ustedes van a tomar el artículo 61, ¿verdad? Sino que el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil es la base para cualquier solicitud inicial o para cualquier petición que ustedes quieran presentar ante un órgano jurisdiccional correspondiente, ¿verdad? Que conozca de estas materias, ¿verdad? Ya sea un órgano de carácter civil o sea de familia, ¿verdad? Siempre tienen que cumplir con los requisitos del artículo 61 y aparte los requisitos o los requerimientos especiales que encuentren en cada uno de los distintos procesos, ¿verdad? Como en este caso, que nos añade acreditar la pertenencia del bien. Bueno, después de la resolución correspondiente, si en efecto sí se da a trámite las diligencias, se procede a la convocatoria, ¿verdad? Que esta se tiene que realizar bajo la anuencia y condiciones que hayan sido debidamente establecidas por el vendedor y se va a hacer pública cuantas veces el interesado lo requiera, ¿verdad? Aquí tenemos una distinción que en otros procesos nos menciona, por ejemplo, el edicto se tiene que publicar 3 veces, ¿verdad? Se tiene que publicar una vez, se tiene que publicar tantas veces. Acá pues no nos indica una cantidad porque realmente pues va a ser a costa del interesado, ¿verdad? Entonces las veces que él determine que se va a realizar la publicación, de esa manera pues se tendrá que realizar. Luego tenemos dentro de las condiciones que el vendedor es libre para establecer las condiciones de la subasta a su conveniencia, pudiendo solicitar que previamente se realice el depósito o bien un porcentaje del depósito de lo que las personas esperan, en este caso, proponer al momento de que se realice la subasta correspondiente, ¿verdad? Porque acordémonos que en el caso de la subasta, pues se presentan varias personas interesadas y finalmente quien establece la mejor oferta va a ser a quien se le adjudique el bien, ¿verdad? A quien se declare como el mejor postor, ¿verdad? De cierta manera. Luego tenemos que ya el día y hora de la subasta correspondiente se va a llevar a cabo y nos manifiesta el artículo 448, ¿verdad? Que se tiene que llevar a cabo ante la presencia del secretario del órgano jurisdiccional y testigos adjudicándose el bien al mejor postor, ¿verdad? Entonces, cuando ya sabemos quién es la persona que presentó la mejor oferta, se emite la resolución correspondiente estableciendo que se tiene que realizar en efecto la traslación de dominio. Luego vamos con el depósito del precio de lo que la persona haya debidamente propuesto y finalmente tenemos la traslación de dominio, la cual se tiene que realizar de manera efectiva, pero va a depender mucho en este caso, cuál sea el tipo de bien, ¿verdad? Porque si fuera, por ejemplo, un bien, en este caso, correspondiente a un bien inmueble, pues se tiene que realizar la escrituración para que se pueda inscribir en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Si el bien es, por ejemplo, pues un vehículo, ya saben ustedes, pues que no es a través de escrituración, sino a través en este caso, los trámites correspondientes al traspaso en la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Siempre presentando todas las constancias de por qué se va a realizar la traslación de dominio. Entonces, aquí tenemos
lo relativo a las subastas voluntarias, ¿verdad? Y recordemos que el denominador común en todos los procesos de esa clase, de la clase anterior, es que no tiene que existir ningún tipo de litigio, ¿verdad? Las partes tienen que estar debidamente de acuerdo porque si no, no estaríamos ante jurisdicción voluntaria. Muy bien. Bueno, déjenme que mire la hora porque si no yo me paso. 7:36. Bueno, todavía tenemos unos minutos para que podamos comenzar. Realmente, si ustedes ven su código, ya están en la recta final, ¿verdad? De los temas respectivos, porque tenemos título segundo, proceso sucesorio, y a partir de ahí, todas las disposiciones absolutamente que ustedes encuentran tienen relación con la sucesión hereditaria, ¿verdad? Absolutamente todos los trámites de acá, desde este momento en adelante, tienen relación con el libro tercero de su Código Civil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Sí, Wendy, ahorita se la voy a colocar. Creo que sí. Vamos a ver. Ahí se ve. O se las voy a ampliar para que la vean acá las primeras dos partes y ahorita lo bajo. Es que sí queda un poquito pequeño, pero ahí me van avisando. Aquí está la otra parte. Si le van a tomar captura. Y me colocan ahí una reacción cuando ya le hayan tomado la fotito. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, entonces necesito que tengan a la mano su código civil, principalmente en el apartado del libro tercero. Entonces ubiquen ahí su libro tercero de la sucesión hereditaria. Y con gusto, Wendy, libro tercero de la sucesión hereditaria. Entonces, como en temas anteriores, pues vamos a ver ciertas cuestiones que ustedes ya posiblemente analizaron en sus derechos civiles, ¿verdad? En sus cursos de derecho civil, pero que es importante que los podamos recordar, ¿verdad? Siempre si van teniendo alguna duda, alguna intervención, me avisan, me van avisando. Muy bien, yo creo que ahí se ve. Vamos con lo relativo al proceso sucesorio, como les indiqué, y aquí en adelante vamos a seguir con ese tema del proceso sucesorio, pero se van a dar cuenta ustedes que tiene ciertas variaciones, ¿verdad? Porque es muy distinto el proceso sucesorio que se va a conocer en la vía judicial al proceso sucesorio que se va a conocer en la vía notarial, ¿verdad? Tienen varias diferencias. Entonces, en primer lugar, ¿ante qué situación procede un proceso sucesorio? Un proceso sucesorio sí o sí se va a iniciar ante el fallecimiento de una persona. A esa persona que fallece le vamos a denominar causante o bien doctrinariamente también se le denomina al decujus. Para el causante o el decujus es esa persona que fallece y por lo tanto se tiene que iniciar un proceso sucesorio para poder determinar qué va a pasar con sus bienes, ¿verdad? En ese caso, dejó o no dejó testamento debidamente instituido, estableció herederos o no estableció herederos, ¿verdad? Todo eso se va a dilucidar a través de el proceso sucesorio. Muy bien, luego tenemos acá, qué es la sucesión hereditaria. No sé si alguien me quiere ayudar con la lectura de este apartado, por favor. ¿Qué es la sucesión hereditaria? Es la institución jurídico-civil que regula la transmisión de bienes, derechos, obligaciones y acciones que no se extinguen con la muerte. Muy bien, gracias Alma, muy amable. Y eso también lo podemos fundamentar, ¿verdad? Si ustedes quieren saber, bueno, ¿cuál es el fundamento legal? Lo podemos fundamentar en el artículo 917 del Código Civil, ¿verdad? Básicamente se regula la transmisión de 4 puntos muy importantes que serían bienes y derechos que constituyen, en este caso, el activo de una persona, ¿verdad? Porque acuérdense que el patrimonio
Pueden recordarse ahí cuando tenían sus clases de contabilidad. Acuérdense que el patrimonio constituye activo y pasivo, ¿verdad? Entonces, el activo es todo lo que la persona tiene a su favor, ¿verdad? Bienes, derechos. Y el pasivo van a ser las obligaciones y acciones que se tengan o que la persona haya tenido, que se tengan en contra de la persona y que no se extingan con la muerte. Ahora bien, ¿cómo se clasifica la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria se clasifica esencialmente en 3 rubros. Vamos a tener la sucesión testamentaria, que esta va a surgir cuando hay testamento, ¿verdad? Cuando la persona fallece y sí hay un testamento, que ya en un momento vamos a ver qué es el testamento, cuáles son los tipos de testamento, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si es testamentaria, se subclasifica en 2, que esto lo vamos a encontrar también en el artículo 918 del Código Civil. Puede ser a título universal, que si es a título universal le vamos a denominar herencia. Si es a título particular, le vamos a denominar legado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si hay una persona, viene y otorga su testamento y manifiesta dentro de las cláusulas correspondientes del mismo, que instituye como heredero de todos aquellos bienes, derechos, obligaciones y acciones que no se extinguen con la muerte a su hijo X, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí me pueden ir colocando sus reacciones, pero para ver si vamos en la misma sintonía. Si ustedes se dan cuenta, les consulto. ¿Acá se identificaron bienes en lo que yo les acabo de mencionar o no? ¿O se identificaron bienes o se identificó a una persona? ¿Qué consideran ustedes? ¿Me pueden mandar ahí en el chat o en sus reacciones si consideran que se identificaron bienes? Me colocan manita arriba y si no, manita abajo. Personas, muy bien, excelente. Personas, así es, ¿verdad? Entonces, acá se manifestó X persona, por ejemplo, mi hijo, les manifesté, o puede venir el testador y mis hijos, mis hermanos, ¿verdad? La persona que él designe, ¿verdad? Ellos van a ser mis herederos universales, ¿verdad? O mis herederos. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que venga la persona y fallece, entonces ya se establece que el testamento es completamente válido, se van a distribuir los bienes que la persona tuviera al momento de fallecer entre esas personas que denominó como herederos, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuáles van a ser los bienes, pero sí sabemos quiénes van a ser los herederos. Ahora sí nos vamos a los legados, o en este caso a la sucesión a título particular, aquí sí cambia, ¿verdad? Para que se vayan haciendo ahí como un cuadro comparativo o anotaciones comparativas. Aquí sí cambia, porque si es un legado se identifican personas y se identifican bienes, ¿verdad? Porque si es legado, viene la persona y, por ejemplo, tiene 3 vehículos, ¿verdad? Tiene 3 vehículos, entonces viene determina, ¿verdad? Para mi hijo uno, el vehículo, por ejemplo, Toyota Yaris con sus disposiciones. Para mi hijo uno, está identificando a la persona y al bien. Para mi hijo 2, por ejemplo, otro vehículo, ¿verdad? Entonces identifica el bien e identifica a la persona. Y para mi hijo 3, el siguiente vehículo, y entonces se dan cuenta que esa es la distinción, ¿verdad? Entonces, puede en un mismo testamento que solo haya herederos, puede ser que solo haya legatarios o puede ser que haya ambos, herederos y legatarios. Ahora bien, tenemos la sucesión intestada. La sucesión intestada, lo primero que se nos viene a la mente, no sé si a ustedes es, bueno, no hay testamento, ¿verdad? Sí, porque es testamentario, porque hay testamento. Pero si es intestada, no hay testamento y estamos en lo correcto. Ese es uno de los parámetros para que pueda proceder una sucesión intestada. En primer lugar, que no haya testamento. Otra situación que puede darse es, bueno, si hay testamento, pero ese testamento no es válido. Pero si el testamento no es válido, entonces por ende también se va a conocer de manera intestada, ¿verdad? O de manera legítima. Entonces, de manera intestada, de manera legítima, va a ser la misma ley la que nos indique que a falta de testamento, a falta de saber quiénes van a ser las personas que van a recibir los bienes del causante o los bienes del decujus, vamos a lo que nos establece la ley, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a ver más adelante, que nos indica
una clasificación por lugares, ¿verdad? Por ejemplo, primero el cónyuge, sobreviviente y los hijos, luego los ascendientes y luego los demás familiares. Y luego vamos a tener la sucesión testamentaria mixta. La sucesión testamentaria mixta es una mezcla entre la sucesión testamentaria y entre la sucesión intestada y se da principalmente o tiene lugar cuando en la sucesión testamentaria la persona distribuye sus bienes en legados. Entonces, como les expliqué anteriormente, ahora si hay una persona que al momento de realizar su testamento tiene 3 vehículos, tiene 3 hijos y le manifiesta pues un vehículo a cada uno de sus hijos. Pero, ¿qué pasa si al momento de que la persona fallece tiene más bienes? ¿Verdad? Por ejemplo, tiene, además de los 3 vehículos, tiene una motocicleta, tiene una empresa, tiene, por ejemplo, acciones en alguna sociedad mercantil. Todo ello no se sabe a quién le corresponde, porque solo ya había distribuido lo que tenía en ese momento en legados. Entonces aquí es donde viene o surge la sucesión de carácter mixta, donde se respeta los legados que fueron constituidos, entonces una parte se conoce de forma testamentaria y todos aquellos bienes que no estén incluidos dentro del testamento y en este caso, o no se haya considerado un heredero, ya nos vamos por la parte intestada, ¿verdad? Entonces es mixta porque en parte va a ser testamentaria y en parte va a ser intestada. Esa va a ser la particularidad de, esta, de este último tipo de sucesión testamentaria. Muy bien. Ahora vamos a ir mezclando un poquito entre disposiciones sustantivas y disposiciones procesales. Si gustan, vayan a su artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el primer artículo que tenemos ya en el apartado de estas disposiciones, y nos establece que el objeto del proceso sucesorio es que a través de una declaración judicial se determinen estos aspectos. En primer lugar, el fallecimiento del causante o su muerte presunta, ¿verdad? Que la muerte presunta fue un tema anterior, ¿verdad? Fue de los primeritos de jurisdicción voluntaria. Entonces, una persona puede fallecer de manera natural o de manera presunta. Ahora, si no se sabe nada de su paradero y en ambos casos, pues va a tener el mismo efecto que sería de manera patrimonial que se pueda iniciar el proceso sucesorio. Luego tenemos lo relativo, número 2, a los bienes relictos. Los bienes relictos en otras palabras, son los bienes que la persona tenía al momento de fallecer. Es el patrimonio del causante. Si quieren, porque bienes relictos están un poquito extraño, fuera de lo común, colóquenle el patrimonio del causante. Es lo mismo, patrimonio del causante, y lo pueden relacionar con el artículo 1105 del Código Civil. Artículo 1105 del Código Civil. Luego también se van a determinar las deudas que graban la herencia, los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario, que actualmente el impuesto hereditario es el impuesto de herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Sin embargo, hay por ahí una iniciativa en el Congreso en el cual quieren derogar este impuesto. Entonces, ustedes estén pendientes, pero al día de hoy todavía está vigente, ¿verdad? El impuesto de herencias, legados y donaciones. Y luego también tiene como objeto establecer la partición de la herencia. Sin embargo, la partición de la herencia se van a dar cuenta ustedes que ya es accesorio cuando ya sabemos quiénes van a ser los herederos que sean debidamente designados, ¿verdad? Pero ese es el objeto en sí del proceso sucesorio. Muy bien. Ahora vamos con la competencia. Vamos ahí con la competencia. Les voy a hacer algunas preguntas aquí, así, cortitas, cortitas, porque yo sé que ustedes están ahí pilas. Vamos a ver qué tanto conocen su Código Procesal Civil y Mercantil. Ya habíamos visto anteriormente, yo creo que vimos en el repaso, sí, creo que fue en el repaso o en una clase anterior que el doctor me dio la oportunidad de compartir con ustedes, que yo les preguntaba, ¿puede conocer un juez de paz o puede conocer un juez de primera instancia? Y determinamos que solo los jueces de primera instancia conocen jurisdicción voluntaria, pero yo quiero consultarles si ustedes se acuerdan cuál es el fundamento legal en su Código Procesal Civil y Mercantil.
Búsquenlo ahí en los primeros 25 artículos, lo van a encontrar. Donde están todas las reglas de la competencia. Vamos a ver, Jennifer, excelente, excelente, Jennifer, así es, será artículo 24. Entonces, aquí vamos a ir viendo ciertas reglas. Entonces, la regla general es que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria judicial le corresponden a los jueces de primera instancia, ¿verdad? Ya que tengan la competencia por razón de territorio. En el caso del proceso sucesorio, vamos a tener un artículo específico. Y ese artículo va a ser el artículo 21. El artículo 21. Entonces, el artículo general de que debe conocer un juez de primera instancia, artículo 24. Artículo específico va a ser el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y acá nos determina también, ¿verdad? Que en proceso sucesorio le corresponde a los jueces de primera instancia, pero nos da ciertas reglas para determinar la competencia por razón de territorio. Entonces, vamos a ir de manera excluyente. Entonces, el primer juez que puede conocer es el juez donde la persona tenga constituido su último domicilio. Para tomar en cuenta que el domicilio es esa circunscripción departamental donde una persona decide cumplir sus derechos y sus obligaciones. Para Puede ser Guatemala, Chimaltenango, Izabal, Zacatepec, es el domicilio de la persona. Luego nos indica si la persona no tiene domicilio, ¿qué quiere decir? Si ustedes se van al artículo, creo que está el artículo 31, 32 de su Código Civil, si quieren verifiquemos. Ahorita les verifico, chicos. Artículo 33, ahí. Iba cerca. Artículo 33 del Código Civil nos indica que el domicilio se constituye o se presume por la residencia continua de una persona durante un año en el lugar. Quiere decir que si la persona al momento de fallecer no tenía domicilio constituido, en este caso no había estado por lo menos por un año en ese departamento ejerciendo sus derechos y obligaciones, nos vamos a la regla número 2. Y la regla número 2 nos indica, a falta de domicilio, va a tener la competencia territorial el juez donde exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia, ¿verdad? Entonces, si la persona no tenía domicilio, pero resulta que 4 de sus 5 bienes están, por ejemplo, en Puerto Barrios y Zabal, pues nos vamos al órgano jurisdiccional de ese lugar. Y luego nos indica, a falta de domicilio y a falta de un lugar donde la persona tenga la mayor cantidad de bienes, porque tal vez en este caso tiene varios bienes, tiene un bien en distintos departamentos, entonces ya nos vamos a la tercera regla, que la tercera regla sería el lugar donde el causante hubiere fallecido. Esas son las 3 reglas que nos van a determinar quién va a ser el juez competente por razón de territorio, ¿verdad? En este caso, por razón de grado, indiscutiblemente va a ser un juez de primera instancia, pero por razón de territorio prevalecen esas 3 reglas que están reguladas en el artículo 21 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos también lo relativo al fuero de atracción. El fuero de atracción está regulado en el artículo 451 del Código Procesal Civil y Mercantil y nos manifiesta, ya que sabemos quién va a ser el juez competente por razón de grado y por razón de territorio, todas aquellas cuestiones accesorias que vayan a surgir dentro del proceso sucesorio van a corresponderle al mismo juez, ¿verdad? Quiere decir, va a conocer el proceso sucesorio, pero el proceso sucesorio tiene, o dependiendo de la situación concreta, puede tener varias incidencias, ¿verdad? Imagínense que, por ejemplo,
se va a iniciar el proceso sucesorio, excelente, ¿verdad? Pero hay un testamento especial o hay un testamento cerrado, ¿verdad? Entonces, esos testamentos indiscutiblemente primero tienen que ser declarados como válidos, ¿verdad? O si nos vamos al apartado de que ya sabemos quiénes son los herederos y necesitamos hacer la partición, pues también, con base en el fuero de atracción, le va a corresponder al mismo juez que está conociendo de las diligencias dentro del proceso sucesorio. Entonces, ahora veamos. ¿Cuáles son las formas de diligenciar el proceso sucesorio? Aquí es donde les indiqué. Realmente, extrajudicialmente, tiene bastantes pasos, ¿verdad? Tiene alrededor de 19 y 21 pasos. Sin embargo, ahorita no se estresen porque esos pasos se los van a tener que aprender el otro semestre, ¿verdad? Porque ahí indiscutiblemente sí van a ver cómo se diligencia el proceso sucesorio ante un notario, ¿verdad? Que tiene distintas fases. Ustedes van a encontrar ahí la fase notarial, la fase administrativa y la fase registral, ¿verdad? Pero eso es materia del otro semestre. Entonces, para que ustedes no se enreden tanto, nosotros vamos a ver el trámite judicial, que es más corto. No quiere decir que no sea tan importante, pero es en este caso relativamente más corto. Entonces, si es extrajudicialmente, se va a llevar ante notario. Sin embargo, en derecho notarial ustedes han podido ver que una de las características del notario es que el notario, a ver, colóquenle ahí manita arriba, manita abajo, les pregunto, ¿el notario puede conocer de un asunto cualquiera que sea si las partes no están de acuerdo o si existe litis? ¿Ustedes consideran que puede conocer el notario? Manita arriba sí, manita abajo no. No, ¿verdad? Excelente. Muy bien, están bien pilas ustedes ahí en todas las áreas, excelente, ¿verdad? Entonces, extrajudicialmente, vamos a Brendita, le escuchamos, Brendita. Ahorita me queda una duda. Si el Ajá. notario va a conocer con todos los herederos, pero no todos los herederos están manifiestos y aparece unos cuantos después, ¿qué Ok, pasa ahí? muy bien, Brendita. Sí, en este caso se iniciaría el proceso sucesorio de manera extrajudicial. Pero principalmente esta situación surgiría si fuera de manera intestada, ¿verdad? Porque de manera intestada se convoca a las personas que se presenten, las personas que se consideren con derecho a poder participar de la herencia, ¿verdad? Entonces, esta sucesión intestada tiene una característica en el cual, ya sea notarial o judicial, se determinan quiénes van a ser los herederos, pero si hay otra persona que aparece dentro del lapso de los 10 años después de que se declaran a los herederos correspondientes, entonces puede solicitar, ¿verdad? También o puede impugnar correspondientemente cómo se realizó la distribución. Entonces, en este caso, si ya finalizó ante notario, pues ya no tendría ninguna incidencia en ese sentido, ¿verdad? Sino que directamente se realizaría por la vía judicial, ¿verdad? Pero si se hace o se presenta algún tipo de litigio mientras el notario está conociendo del proceso, porque las partes no se ponen de acuerdo, ya sea en la partición o no se ponen de acuerdo en que no aceptan que las otras personas sean, por ejemplo, los herederos, ¿verdad? Por ejemplo, si lo vemos en el caso de los hijos, puede ser que quizás el cónyuge o la cónyuge supérsite manifieste que no está de acuerdo, ¿verdad? Que si la persona tenía hijos fuera del matrimonio, tenían algún hijo adoptivo, no estarían de acuerdo en muchas ocasiones de que también tuvieran los mismos derechos, ¿verdad? Pero ya constitucionalmente el artículo 50, si no estoy mal, de la Constitución Política de la República de Guatemala nos manifiesta la igualdad, ¿verdad? Entonces, si está conociendo el notario y no ha finalizado el proceso y hay litis, acá el notario inmediatamente tiene que dejar de conocer y lo tiene que trasladar a un juez de primera instancia para que tenga la competencia territorial, porque el notario ahí sí no podría conocer, ¿verdad? Solo puede conocer si todas las personas están de acuerdo. Si todas las personas involucradas están de acuerdo, ya se lleva sin ningún problema por la vía notarial, ¿verdad? Pero si no, inmediatamente el notario debe de dejar de conocer y lo traslada a jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Esa sería la particularidad acá.
Gracias. Muy bien, para servirle, con gusto. Excelente. Entonces, extrajudicialmente, como notarios, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si existe algún tipo de litis o en este caso, aún así las partes están de acuerdo, pero lo quieren llevar ante juez, lo pueden hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. Que de hecho, tenemos ese principio en el decreto. Ese estaba cuando en el material donde ustedes vieron las características, ¿verdad? De la jurisdicción voluntaria judicial, que también tenemos un artículo en el decreto 54-77, ¿verdad? Que es el que regula todo lo concerniente a la jurisdicción voluntaria notarial, que en cualquier momento se puede realizar el cambio, ya sea de notario a juez o de juez a notario. Aquí está directamente, ahí me estaba adelantando. Entonces, de conformidad con el artículo 454 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 5 del decreto 54-77, en cualquier momento, si las partes así lo determinan, lo pueden cambiar, ¿verdad? De notarial a judicial o de judicial a notarial, ¿verdad? No hay problema en este aspecto. Muy bien. Yo creo que esta va a ser la última que vamos a ver, ¿verdad? Porque ya vi la hora. Entonces veamos. ¿Quiénes pueden radicar el proceso? Artículo 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos, puede ser promovido, número 1, si quieren los pueden ir numerando por quienes tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, acreedores, albacea o alguien similar, ¿verdad? Que serían las personas correspondientes que pueden iniciar el proceso. Básicamente quienes consideren que son herederos, ¿verdad? Ellos podrían iniciar o radicar el proceso correspondiente. Vamos a ver, Jarvis, de judicial a notarial se debe de judicial a notarial. En este caso se debe mandar al oficio al juez competente. Sí, en este caso se tendría que ingresar la solicitud, ¿verdad? Manifestando que se va a realizar en ambos, ¿verdad? En ambos casos se tendría que establecer la solicitud de que se va a dejar de conocer por la vía judicial porque las partes lo quieren conocer por la vía notarial, ¿verdad? Igualmente, si fuera de notarial a judicial, en este caso se tendría que realizar la solicitud o la petición, el memorial, para que pueda ser debidamente aceptado y conocido por la vía de la jurisdicción voluntaria judicial. Muy bien. Entonces, si quieren, yo creo que por el tiempo nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Porque si empezamos otro tema, sí va a estar bastante extenso. Entonces, vamos a establecer lo relativo a la sucesión testamentaria, ¿verdad? Entonces, ahí si ustedes tienen tiempecito, ya, bueno, de poder ir adelantando, yo les recomendaría que puedan leer, ahí sí que lo más que ustedes puedan, para que se vayan acordando un poquito de las disposiciones de la sucesión testamentaria, pueden leer lo que puedan desde el artículo 934 en adelante, ¿verdad? Del artículo 934 en adelante, que ahí ustedes van a encontrar qué es el testamento, quiénes pueden testar, que en este caso, cómo se hace constar un testamento, van a encontrar tipos de testamento, ¿verdad? Para que podamos entender de una mejor manera la sucesión testamentaria. Entonces, les repito, si pueden, lean lo que puedan a partir del artículo 934 en adelante del Código Civil. Muy bien. Les voy a dejar de compartir. Ok, gracias Linda Andreita por la exposición. Ya les publiqué la nota, estimados compañeros, lo platicamos en clase, ¿vieron? Felicidades a los que sí pasaron, hay una buena nota, y los que no, pues vamos a platicar, ¿vieron? De verdad, y le subí hasta donde pude a algunos, hay notas que solo sacaron 3 puntos, y ahí tengo los parciales, o sea, más no, o sea, no puedo hacer. Pero platiquemos. La intención inicial de ponerles un trabajo era en su momento que ustedes tuviesen un punto adicional. Entonces, lo vamos a discutir en clases. Saquen sus conclusiones y los vemos en mañana la siguiente clase. Y presencial, me gustaría discutir con ustedes
algunas discrepancias que eventualmente puedan tener. Por supuesto, es válido. Libre también de que a partir de la publicación puedan o pedir revisión o acordamos con los que no llegaron a zona, ver qué podemos hacer. Pero nada es definitivo, aún tenemos bastante chance de poder platicar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Los publiqué tal cual son, ¿oyeron? Tal cual son, siendo muy conscientes, de verdad. Para que también ustedes sean conscientes de que pues hay que estudiar, hay que esforzarse, esto no es un juego, hay que entrarle con amor a las clases y se ve reflejado. O sea, hay patólogos que sí están en clases y sí pasaron. Entonces, solo me parece aquí un compañero de apellido, vamos a ver, Mejía, Cahuex, Oscar Higinio. Sí, soy yo. ¿Usted no me aparece su segundo parcial, usted? Fíjese que yo tuve un problema cuando pedí el extemporáneo porque no pude asistir al normal, ¿verdad? Y lamentablemente, pues yo estaba nombrado para una comisión departamental y precisamente el día que me tocaba hacerme el extemporáneo, tampoco pude ir porque me nombraron nuevamente. Tráeme sus dos constancias y podemos ver si hacemos algo. Si no, definitivamente no puedo hacer nada. ¿Oyó? ¿Está bien? Estamos, y ese es un derecho que le asiste a todos, o sea, pese que hay un reglamento y el reglamento establece que hay una primera oportunidad, sin embargo, usted me dice que lo mandaron 2 veces, presénteme las 2 constancias que coinciden el día en que hicimos el extemporáneo y con gusto le apoyo. ¿Estamos? Claro. Ok, excelente. De ahí, pues, ya le subí las notas a los que estamos pendientes y Dios me les bendiga, tranquilo, no pasa nada, es un curso más, pero es tema de reflexión para muchos, ¿oyeron? De verdad. Y platiquémoslo en clase, ¿oyeron? Algunos se van a enojar, otros se van a alegrar y otros se van a resignar y otros, pues, ¿qué puedo hacer? Pero es que es la realidad, ¿oyeron? O sea, no puedo adornar una nota, los voy a engañar. Yo bien les puedo poner 40 a todos, pero los voy a engañar. Quiero que se den cuenta de su realidad y realmente cómo estamos. Simple. Bueno, pues, mando un abrazo, feliz noche, descansen y los veo mañana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor.